comenzar a grabar. Te agradezco. Una cuestión es observar sin analizar y sin ser conscientes de lo que observamos. Y a través de estas clases que vamos a tener de aquí en adelante en estos procesos, lo que vamos a hacer a ser conscientes de lo que tenemos frente a nuestros ojos. Porque frente a nuestros ojos están las fotografías, pero no somos conscientes de lo que está ahí delante. Simplemente obturamos, pero cada vez vamos a ser más conscientes que hay ahí. Hay color, hay luz, hay forma, hay mensajes. Entonces, hay semiótica, hay señal, hay signos, hay un resto de elementos, porque es información visual. Y recuerden que la información visual es cantidades de información impensable. De hecho, es una cantidad de información impensable en cuestiones de nanosegundos. Es decir, la imagen es la forma de comunicar más rápida que existe. Existe la oratoria, ¿no es cierto? Existe la escrita, existe varias formas de comunicarnos, pero la visual es la más rápida y la más completa. Ustedes muestran una imagen y es inmediato lo que queremos transmitir, lo que queremos que se lea. Así que bueno, hemos llegado a esta parte de la cámara fotográfica en nuestros bolsillos. Y tenemos que valorar que hoy en día no tenemos que ir a revelar, tenemos que ir a pagar, no tenemos que esperar. Imagínense, nosotros teníamos que esperar casi que una semana para que nos llegaran 5 fotos reveladas y 5 veladas. Y otras 5 con un dedo metido en la mitad del lente. Es que era impresionante la cantidad de fallas fotográficas que nosotros teníamos. Pero nosotros éramos amantes de las imágenes y de la historia. De hecho, hoy en día, nuestros álbumes fotográficos familiares ya no son familiares, son personales y son en nuestros Instagram o nuestro Facebook. Tenemos un álbum fotográfico personal y familiar en digital, en la nube. Pero esto es importante que lo analicemos. La fotografía en estos momentos es totalmente digital. Si llega a haber una ola del sol que se coja toda esa información digital y la llegamos a perder, y nosotros no tenemos ni un backup o una información impresa, les cuento que esas fotografías digitales las hemos perdido todas. Entonces tenemos que tener que ubicar un espacio de impresión en nuestros hábitos fotográficos. Y para ello tenemos que ubicar un marranito. Vamos a comprar un marranito para estar metiendo de a 1,000 pesitos semanales o mensuales o cada 15, porque va a haber un momento para que vamos a decir, vamos a imprimir unas fotografías para hacer nuestra presentación fotográfica, nuestra exposición fotográfica. Y ese hábito va a tener ya que seguirse cultivando una y otra vez, porque vuelvo y repito, en este momento nuestros álbumes fotográficos son digitales, pero se está perdiendo esa tradición del impreso. Yo por lo menos tengo fotografías impresas de niño, pero es importante conservar nuestros álbumes impresos para que todo ese banco digital, por lo menos parte de ese banco digital, porque lo otro que abarcó también esto fue la cantidad de información. Mientras nosotros podíamos tener un álbum fotográfico de 100 fotografías, que era máximo el álbum o el libro, que venía un libro así de 100, hoy en día nosotros podemos tener 5,000, 6,000 fotografías en un disco duro y en una terabyte podemos tener, wow, si no nos cabe el número de fotografías que podemos tener. Entonces yo sé que las 1,000 o 2,000 fotografías no las vamos a imprimir, pero sí podemos tener el hábito de imprimir una que nos marque ese momento histórico de nuestro proceso fotográfico. Me hago entender. En estos momentos, ustedes compartieron una primera fotografía. De hecho, voy a compartir el grupo fotográfico. Tranquilos, no se preocupen. Sé que están esperando que hable de sus fotografías y yo lo sé. Va a haber un espacio donde yo hable no de cada una, sino de alguna de ellas para poder charlar sobre composición, sobre sus intereses. Pero a cada una de ellas yo les hago el seguimiento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo les pongo un sticker, un muñequito con las manitos arriba o congratulaciones. Eso significa que yo la observé y yo les estoy haciendo el seguimiento. Los retos fotográficos
Son voluntarios, son ejercicios que ustedes participan una vez que ya empiecen a entrar a la dinámica. En este caso, el reto de hoy es fotografía plano medio femenino en blanco y negro. Entonces, todas las fotografías que están compartiendo, y es una fotografía por participante, están compartiendo una fotografía de una mujer en blanco y negro en formato plano medio, es decir, hasta la cintura. Así es este reto de hoy en día. Y con el detrás de cámaras, recuerden, el detrás de cámaras es importante, como lo había mencionado en el anterior video. Entonces, estos retos son voluntarios, pero son hábitos que tenemos que realizar para poder crecer como fotógrafos. Es decir, no es obligatorio que ustedes tengan que presentar un reto diario. No, ustedes de hecho pueden hacer esta semana, realizar los ejercicios y presentarlos la próxima semana. Estas líneas temáticas de los retos, como en este caso tenemos los retos que es el espacio negativo, retrato femenino, splash, antigüedades, prioridad color, prioridad amarillo y postales flores. Esos temas se van alternando mensualmente. Es decir, creo que nos queda una semana más. Sí, una semana para estos temas. En septiembre iniciamos otros temas, otras líneas temáticas, y dura un mes esas líneas temáticas. Esas líneas temáticas se analizan el fin de semana y los lunes se sube la portada de nuestro grupo fotográfico con las fotografías que representan ese reto fotográfico. Y aquí quiero que sientan algo muy importante, porque que no estemos dentro de la portada no significa que nuestra fotografía no sea valorada. Esto es importante. Los que están ahí no significa que estén compitiendo porque mi fotografía ganó. No, todos hemos ganado si estamos participando. Aquí el único que no gana de pronto es el que no realiza el ejercicio y no participa porque no cumple el proceso, entonces no crece. Pero el que lleguemos a estar dentro de la portada, obvio, claro que nos hace sentir un poco de ego artístico, seamos realistas, un poco de sentido de pertenencia hacia nuestras fotografías, y eso es lo que trato de realizar, como esa motivación a través de las portadas. Pero no se trata de que el que no quedó en la portada, no, hoy ya no salí en la portada, no vuelvo a participar más. No, de hecho, el que no salga una semana en la portada, que sea el motivante para participar constantemente para que en un momento su fotografía sea seleccionada. Esto es una fotografía diaria por tema diario, ¿ok? Solo una. Y el distintivo son diafragmas de oro y diafragma de plata, ¿ok? Y esos diafragmas de oro y de plata solo van en los retos, no en las tareas. Si ustedes se dan cuenta, las tareas no tienen diafragma de oro ni diafragma de plata, pero los retos sí tienen un distintivo dorado y plateado. Eso es porque los retos van con otro tipo de distinción y las tareas con otro tipo de distinción, ¿ok? Vuelvo y repito, las retos no son obligaciones, no son tareas que tengamos que cumplir, pero sí son hábitos que son importantes de adquirir como fotógrafos. El procurar una imagen, el intencionar una imagen. Aparte de eso, quiero que observemos que llegó un nuevo participante a nuestro mosaico de referentes nacionales. Por favor, visiten estas páginas de nuestro nuevo referente nacional. En este caso, es un biólogo que, vuelvo y repito, miren, está claro lo que yo dije al principio. No dejen esa afición que tienen paralelo a la fotografía. Él es fotógrafo, pero ¿cuál es su verdadera profesión? Él es biólogo y complementó la biología y el estudio y la preservación de los animales y la naturaleza a través del lenguaje fotográfico. Entonces, recuerden ingresar aquí a RFN. En estos temas de RFN encontrarán los referentes nacionales. ¿Para qué hacemos esto, profe? ¿Por qué? ¿Con qué intención entramos a ver estos referentes nacionales? Porque nosotros tenemos que alimentar nuestro ojo fotográfico. Nosotros no podemos dar ideas de algo para fotografiar algo, decir poses. Estoy en un ejemplo nada más. Profe, ¿qué pose le hago a esta modelo aquí? ¿Cómo sabemos qué pose si no hemos visto referentes fotográficos de poses de fotografías en retrato? O profe,
¿Cómo hago la fotografía de paisaje? Pues miremos referentes de fotografías de paisajes. Entonces yo hice un grupo o un tema que se llama RFN, que son referentes fotográficos nacionales y son invitados nacionales de diferentes temarios fotográficos que van a alimentar nuestro ojo fotográfico. Analicen sus fotos, aprecien su trabajo. Después, más adelante, estas imágenes van a ser nuestras inspiraciones. Vamos a tener gusto estético, así como el músico analiza música para tener una apreciación musical y de hecho tiene esa clase y ese espacio de apreciación musical. Nosotros tenemos que alimentar nuestro cerebro ¿cómo? Con imágenes, pero no solo viéndolas, porque en este momento solo estamos haciendo el ejercicio como de verlas, ¿no? Como que, listo, las vemos y ya. Más adelante, cada vez que vamos avanzando en los procesos, podremos leer la imagen de otra manera. Por ejemplo, en este caso, como les digo, el tema es plano medio, blanco y negro, femenino, que ya hay un término técnico, el plano medio. Es decir, que ya podemos leer una imagen a través de planos y podemos decir, mira, ese es un plano medio. Y cada vez vamos a aprender un lenguaje técnico, no solo para entender de qué se trata, sino para aplicarlo miles de veces. Porque en algunos casos no es como el diccionario, que nosotros entendemos el concepto de un término y ya no necesitamos estudiarlo una y otra vez. Es decir, zapato, sabemos que lo que interpreta, lo que representa el zapato es un elemento para ponernos en los pies. No necesitamos estarlo leyendo una y otra vez para lo que es saber es un zapato. Pero en el caso de fotografía, así nosotros sepamos lo que es un plano medio, ojo esto que estoy diciendo, así nosotros sepamos lo que es un plano medio, si ustedes no lo practican como mínimo 1000 veces, no sabemos lo que es un plano medio. Así sepamos que es de pies, de cabeza hasta la cintura. ¿Ok? Entonces, cada término fotográfico no solo se quedará en que, no, ya lo sé ese término. No, lo vamos a tener que aplicar toda la vida. Esa es la palabra. Una vez que lo entendamos, ya no lo dejamos de aplicar. Se sigue aplicando todo el tiempo. Y se sigue aplicando no solo al momento de capturar la imagen, sino al verla, el entorno, o al ver una película. Yo creo que eso también vamos a tener un momento de apreciación cinematográfico para apreciar los planos de los encuadres cinematográficos, porque el director de cámara la verdad, es un profesionales. Si ustedes analizan cuadro, perdón, de una película, no hay un cuadro, un nanosegundo que no sea fríamente calculado. Y hay unos especialistas que se ponen a ver segundo a segundo, a ver si se le fue por ahí una fallita. Y han descubierto fallas, obvio, pero son ya cosas muy, 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 muy difíciles de pasarse perdón, de analizar o que se les pasó. Pero ese ejercicio del director fotográfico es un análisis fotográfico que vamos a empezar a leer cada vez que entendamos el lenguaje técnico. Por el momento, vamos poco a poco, ¿ok? La siguiente clase que vamos a ver directamente lo que son planos y composición. Yo quiero entrar directamente a dejar tareas puntuales. Y la siguiente, es decir, quiero entrar a tramar clase práctica con clase teórica. Hoy vemos algo de historia de la fotografía, charlemos un poco de foto, charlemos un poco de formatos, a dónde estamos hoy, formato digital, tenemos qué dispositivos tenemos. Por ejemplo, muchos de ustedes tendrán cámaras. Me gustaría que me escribieran en un chat por ahí, yo tengo cámara, yo tengo celular, yo tengo cámara, yo tengo celular, yo tengo cámara, yo tengo celular. Cuando ustedes contestaron las preguntas al ingreso del grupo fotográfico Mosquer 1, ahí hay una pregunta que es, ¿qué dispositivo cuentas? ¿Con celular o cámara? Y ustedes contestaron, muchos de ustedes contestaron, casi que la gran mayoría, ¿qué dispositivo celular? Y me parece perfecto porque es la primera herramienta que nosotros vamos a contar en nuestras manos para poder realizar nuestros ejercicios fotográficos. A partir de ahí vamos a aprender lo principal y fundamental de la fotografía. Recuerden esto, que lo principal es composición. Composición abarca todo, abarca luz, color, encuadre, selección de elementos, selección de mensaje. Composición lo es todo. Y composición está en niveles básico, medio y avanzado.
Yo, por ejemplo, me llego a meter en un grupo donde la composición es de profesionales. Van profesionales para clases de profesionales. Y uno entra a que le jalen las orejas, les cuento. O sea, uno como profesor que ya se las sabe todas, que ya cree que ya está arriba, no, va uno allá a que le jalen las orejas. ¿Por qué? Porque composición no se termina de aprender nunca, nunca. Eso es eterno. Así que composición vamos a seguir un proceso de este primer paso que es básico, composición medio y composición en avanzado, ¿ok? Entonces, yo la primera clase que di fue la introducción, el saludo, la bienvenida. Esta clase de hoy es una introducción teórica, una charla sobre historia, cámaras, dispositivos, breve, rápidamente, para llegar a donde estamos hoy, con que lo capturamos. Y la próxima clase, lo que vamos a ver es ya composición y planos, un poco de planos. Voy a dejar ya ejercicios puntuales en cuanto a retrato. Vamos a tomar 3 temas fundamentales dentro del curso de fotografía. Vuelvo y repito, composición lo es todo. Así tú quieras convertirte en un fotógrafo para bebés, o para retratos, o para paisaje, o para producto gastronómico, o para astrofotografía, lo principal es entender composición. Aparte de eso, es importante conocer la herramienta, es decir, manejo de herramienta con conocimiento de composición van a ser nuestras claves fundamentales para ejercer un buen momento de captura. ¿A qué me refería en que es necesario capturar una y otra vez? Por ejemplo, aquí, este reto de plano medio femenino, ya aquí Ricardo lo hizo hoy, lo presentó hoy. El próximo martes será, no, ya no es retrato femenino, yo creo que ya van las otras temáticas del próximo mes, pero supongamos que siguiera la misma temática. ¿Él va a seguir participando? ¿Participaría? Claro. Es necesario seguir cultivando el ejercicio de una y otra vez hacer el mismo plano con otro modelo para que nos quede muy claro en qué momento utilizo el plano medio y con qué parámetros lo resolví con mi cámara. Es decir, si yo no ejercito tanto la práctica con mi herramienta, con el concepto fotográfico, es difícil que si se me presenta un segundo para capturar, yo lo realice bien. Simplemente lo voy a capturar, pero no lo voy a realizar bien. En cambio, si he realizado muchísimos ejercicios, se vuelve tan natural que ustedes ya no piensan en encuadre, simplemente encuadran. Porque al principio van a pensar, profe, pero es que eso va a ser así. Cuando veamos los 13 elementos compositivos, ustedes me van a decir, profe, pero es que uno no se pone a pensar en los 3 elementos compositivos cuando uno toma una fotografía. Y tienen toda la razón. Uno no se pone a pensar tantas cosas al momento de tomar fotografías. Pero uno la toma bien, pero es porque ha hecho tantos ejercicios con conciencia de esos elementos compositivos que cuando se presenta un segundo para tomar una foto, uno ya no piensa en composición, sino que la aplica, ¿ok? Y eso es lo donde nosotros tenemos que llegar, a no tener que pensar sobre encuadres, sobre iluminación, sobre esto otro, sino que se convierte en algo tan inherente, tan mecánico en nosotros, que simplemente veamos, manejemos la cámara, parámetros, obturamos y perfecta la imagen, ¿ok? Entonces, para ello es necesario repetir una y otra vez muchos ejercicios. Por eso, los retos fotográficos que están en el grupo son para cultivar y ejercer ese ejercicio de estar siempre procurando la imagen. Bueno, aquí nos dejó también nuestra compañera Luz una historia de esta cámara fotográfica que estaba por aquí. Mire, por ahí algo que le estaban como con todas las herramientas por dentro, con todos los elementos tradicionales y pues bueno, eso es algo muy retro, muy retro. Entonces vemos que los retos fotográficos aquí se siguen aplicando día a día con una sola fotografía. Recuerden, Profe, yo también puedo participar en los retos fotográficos. Sí, claro que sí, pero vuelvo y repito, antes, y esto, bueno, perfecto que me hiciste este acuerdo. ¿Quieren participar en los retos? Entonces, lean el tema que hay aquí, ¿no es cierto? O sea, el día de mañana, veamos acá arriba. El día de mañana creo que es Splash. Sí, Splash. Entonces, ¿qué pasa con Splash? Lo primero que vamos a hacer cuando vayamos a participar en los retos
nosotros que estamos en nivel básico 1 es entrar a Google y buscar splash fotografía, ¿ok? Es decir, por cada tema que vamos a participar, vamos a buscar un referente. Splash, perdón. Splash, perdón. Splash, foto. Exacto. Eso es lo que siempre van a hacer. Cuando participen en un reto, no entren a participar sin hacer este primer ejercicio. Buscar referentes. Siempre busquemos referentes. Nos vamos a empapar siempre de lo que vayamos a hablar o a sostener un lenguaje visual, ¿ok? Si vamos a hablar de algo, tenemos que empaparnos del tema. Y si vamos a comunicarnos a través de la imagen, tenemos que buscar referentes. Y entonces, inmediatamente vemos estas imágenes y ya entendemos de qué se trata Splash. ¿De qué se trata Splash? ¿Quién me podría contestar de qué se trata el ejercicio de Splash? Claramente está en estas fotografías. Profe, ¿de cómo rebota el agua o en el momento que se toma? Ajá, o se puede decir que son salpicados, pero en algunos casos no necesariamente puede ser agua, porque puede ser splash de harina, ¿no es cierto? Vamos a ver si por aquí puedo poner harinas y encontramos, o con tizas de colores. ¿Se han visto que cuando hacen esas fiestas de colors y salpican Sí, colores? profe. Perfecto, esa. Nos pueden funcionar también esos ejercicios de splash. Entonces no nos podemos quedar solo con el splash de líquidos, podemos ir más allá. Hay splash de papel, ¿ok? Splash de papel, pueden ustedes coger esos pedacillos de papel y lanzarlos como en un cumpleaños o cuando lanzan cuando hacen festones y ¡pum! Revientan las fiestas y sale todo eso. Eso diríamos que es un splash. Pero para ello tendríamos que hacer una alta velocidad, es decir, un congelado. Y más adelante entenderemos cómo hacer congelados y barridos. Pero inténtenlo, Ok, profe. inténtenlo. Por mí, perfecto, porque ya se están atreviendo a hacerlo. Y cada vez van a entender cómo se logró esa captura que quede congelada la imagen. Intenten, Ya tengo como una idea para hacerlo, profe. intenten congelar la imagen, intenten congelar si algo queda congelado. Si les queda barrido, no importa. No importa, pero lo importante de esto es que por lo menos el recipiente o la mesa o donde ustedes estén, por ejemplo, si lo hacen con las manos, que las manos queden quietas y el talco quede en el aire. Es decir, que no quede todo barrido, que no quede así como mis manos en este momento. ¿Ok? Que no quede todo borroso, sino que quede, por ejemplo, si es con una taza, si es con un vaso, que el vaso quede quietecito y muy definido y muy legible. Entonces, practiquen porque esto es para ejercitar. Y por mí, que lo hagan desde ya, el ejercicio súper. Entonces, ¿cómo sé yo que mi foto es buena o tiene errores? Perfecto. En este momento, como participaron solo con una fotografía de sus intereses, no puede haber errores porque es una fotografía de un primer compartir de cuáles son sus intereses y cómo llegan ustedes en este momento con el concepto de fotografía y cómo llegan ustedes con el ejercicio de realizar la fotografía. Entonces yo no miro errores, sino cómo llegan ustedes a fotografiar en esta primera clase. Pero los siguientes ejercicios de pronto no son errores, sino observaciones. Que yo les diga, no, ese no es plano medio, ese es plano entero, o ese es plano detalle, o tal vez coge este cuadre, o hace esto otro. Yo les dejo a cada fotografía debajo, con el mismo sticker, con el congratulaciones, les dejo la observación, les digo, tal cosa. Ahí se sabrá que no es que tenga errores, sino que ese momento será la oportunidad de crecer. Aquí esto es lo que tenemos claro. Nosotros no crecemos si no tenemos errores en fotografía. Nosotros crecemos de ahí, del error. Donde nosotros no entendemos algo, ahí va a ser nuestra fortaleza y ahí nos vamos a fortalecer. Entonces no van a ser errores, van a ser oportunidades, ojo. ¿Cómo sabemos que nuestra fotografía tiene bastantes oportunidades?
Cuando hay un link, perdón, cuando hay un sticker y en el sticker yo les dejé un concepto o un mensaje o un discursito por ahí o un tip, yo ahí estoy diciendo, esta es la oportunidad de corregir. Y qué bueno, porque eso va a ser la oportunidad para que todos nos demos cuenta qué hay que hacer o qué no hay que hacer en la próxima captura. Porque los errores, o bueno, en este caso, las oportunidades, no son para esa foto, ¿sí? Esa foto va a ser simplemente el pretexto para darnos cuenta y ser conscientes, ojo, ser conscientes que en la próxima foto no va o va tal cosa, ¿ok? Solo es para eso, vamos a despertar conciencia. El arte es para ser conscientes, muy, muy conscientes de la vida, del entorno, de lo que nos rodea, de las personas que amamos. El arte nos sensibiliza a apreciar la vida de otra manera. El que sabe de arte empieza a leer la vida de otra manera, empieza a ver las películas de otra manera, empieza a escuchar la música de otra manera, empieza a hablar de otra manera. Lo más seguro es que ustedes, cuando empecemos a hablar de composición y encuadres, van a comenzar a hablar con sus familiares o con las personas que tengan al lado sobre esos temas y solo nosotros comenzaremos a entenderlo. Los demás van a quedar así como que, ¿de qué está hablando? Pero es importante comenzar a hacerlo porque solo así comenzaremos a apreciar todo ese bello trabajo del arte en general, no solo la fotografía, sino todo, la danza, el teatro, la literatura, el cine, que es el séptimo arte, que está todos los artes en él. Entonces, vamos a apropiarnos de todos esos para poder ser sensibles. Esto del arte se trata de eso, para nosotros ser sensibles, percibir ese mundo, interpretarlo y después compartirlo a través de nuestras fotografías, de nuestras imágenes, de nuestros mensajes. Pero Profe, vamos a... es que yo no tengo, si lo tomo con mi cámara, la que tengo, ¿Sí? no la puedo pasar al computador o al celular, entonces tocaría esperar hasta que tenga el cable. Ah, vale, no te preocupes. O en la próxima clase que veamos lo que son cámaras, dispositivos fotográficos, me las muestras con más calma y vemos qué tipo de cable es, si de pronto yo lo tenga por acá o si de pronto se puede conectar por otra parte. Bueno, lo empezamos a analizar ya cuando hablemos de cámaras, ¿te parece? Por el momento Ok, practica, profe, gracias. por el momento practica con el celular que tengas tú o que tenga el familiar cerca y también con la cámara que tengan. Es decir, practiquen con todas y dense en cuenta la diferencia. Yo, por ejemplo, con esta practico también y me doy cuenta de la diferencia. Y yo tengo aquí modos de video, modos de retrato, modo de paisaje. Es decir, sigo practicando con ella y empiezo a entenderla. Y entiendo que esta tiene unas herramientas diferentes al celular. Pero pues obvio, hoy en día un celular hasta de gama media baja es mucho mejor que esta cámara, se los aseguro. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, que yo he visto celulares de 400,000 pesos con 3 cámaras y una cámara que sale por aquí. Es decir, yo quedo sorprendido porque mi celular solo tiene una cámara y creo que me costó mucho más de los que hoy cuestan como 500,000 y tienen infinidad de servicios. Y esa es otra clase que vamos a tener, conocer nuestra herramienta y nuestro dispositivo, porque nuestros celulares tienen una cantidad de herramientas que nosotros no conocemos, que desconocemos. Y les vamos a también a bajar 2 aplicaciones. Y bueno, sí, vayan bajándola. La voy a dejar aquí en el chat. Vayan bajando esta aplicación, ¿ok? Porque es importante que ya nos vayamos introduciendo al contacto. Se llama Lightroom. Es gratuita, bájenla en su celular. Es Lightroom. Voy a mostrarles aquí el icono para que más o menos tengan la relación. Los que ya lo tienen, perfecto, súper, ya la conocen, ya la van manejando. Los que no, perfecto, vayan bajándola, por favor, para que vayamos teniendo el contacto con Este Lightroom es para hacer captura y también edición fotográfica. Entonces nos va a servir mucho para la postproducción. Recuerden que nuestras clases de fotografía o nuestros procesos fotográficos tienen 3 pasos claves, que es la preproducción, ¿ok? La producción, que es el momento de capturar la imagen, y la postproducción, que es el revelado. En el caso de antes, era el revelado digital, perdón, era el revelado análogo. Muchos fotógrafos dicen que meterle Photoshop a las fotos es un error, que deberían de ser sin retocar,
Recuerden que la fotografía viene con retoques desde hace mucho tiempo. Esto del retoque de fotográfico no es con Photoshop, viene desde la fotografía análoga. Cuando estudiemos esa parte de la fotografía, de la edición fotográfica, nos daremos cuenta que la historia de la fotografía, lo que viene es que siempre se ha manipulado la imagen. Lo que pasa es que se ha cambiado ese formato. ¿Se puede descargar por Play Store? Sí, exacto, por Play Store, así es. Entran a Play Store, entran a buscar Lightroom y van a encontrar un icono azul con la letra L y R. Ese es el que van a Sí, encontrar. profe, yo ya lo estoy instalando y ya lo estoy probando. Perfecto. Básquenlo, déjenlo ahí, ténganlo ahí en su celular y próximamente estaremos como analizando también esa herramienta, porque esa herramienta nos va a servir mucho para capturar la imagen y para manejar algunos parámetros de la cámara fotográfica, como la velocidad, como el enfoque, como el ISO, cosa que de pronto algunas cámaras fotográficas, perdón, algunos celulares no cuenten con esas herramientas. Por ejemplo, algunos celulares, si no tienen Lightroom, no tienen ISO, no tienen velocidad, sino que el celular toma a su voluntad. Y nosotros necesitamos es manejarlo a nuestra voluntad. Entonces, Lightroom va a ser un primer contacto con ese manejo de parámetros y herramientas fotográficas. Pero por el momento lo vamos a utilizar simplemente para captura. Es decir, más adelante vamos a ver lo que son Profe, parámetros. ¿cuándo empiezan las clases presenciales? Eso estaba hablando hoy con mi coordinadora. Pues se supone que empezamos a las clases presenciales desde el próximo mes de septiembre, pero todo está pues ya en las directrices de la Secretaría de Cultura y Secretaría eh, de Salud y de Educación, porque son ellos que van en paralelo con el regreso a clase, los espacios con bioseguridad, pero no se preocupen que en este periodo, en este ciclo, vamos a tener presencialidad. Y si no lo tenemos en los salones, recuerden que nosotros tenemos la facilidad, o bueno, lo bueno de esta clase de fotografía es que no solo se da en salones cerrados, la fotografía se puede dar en exteriores, es decir, que vamos a tener prácticas en exteriores para hacer nuestros contactos, ejercicios fotográficos en locaciones exteriores, sea en el parque central o en alguno de los parques nos podemos encontrar, obvio, con todos los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento para poder hacer los ejercicios de fotografía. Profe, ¿y los que no podemos salir, podemos ver las clases grabadas? Claro que sí, claro que sí. Y eso también es lo que estaba pensando porque van a haber algunas prácticas que van a ser necesario de pronto que alguien me grabe esa práctica que esté, si me van a entender, porque de pronto no la puedan asistir, pero que sí quede grabada el ejercicio. Pero entonces eso todavía no se me ha presentado ese ejercicio, pero ya lo tengo más o menos como pensado así, como que sea una transmisión en vivo o bueno, que alguien esté ahí en paralelo a mí que me esté grabando, porque si no, pues va a ser difícil. Recuerden que dejé una asistencia, muchos no se anotaron en la asistencia, les voy a dejar el link de asistencia en el WhatsApp para que escriban su nombre, solo escriben su nombre y nada más, solo su nombre. Los que ya tienen el nombre puesto, enfrente en una casillita ponen el número 1, al lado del chulito ponen el número 1. Yo sé que esa es la siguiente asistencia y yo lo chularé. Los que no se han inscrito y estuvieron en la clase o la miraron por video, por favor, anótense en la asistencia y dejan los dos numeritos en los dos chulitos, 1, ¿ok? Y ya se lo comparto. No compartan el número telefónico ni la cédula, por favor, solo el nombrecito. Ya los otros ya los borré también, ¿ok? No se preocupen. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me hablan internamente, solo a mi WhatsApp interno, no al grupo, sino al interno, al mío. Profe, tal cosa, tal duda, me quedo tal dudita, yo ahí le contesto internamente. Recuerden que el horario de WhatsApp es de 8 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Les agradezco mucho, bendiciones, descansen, una feliz noche. Qué bueno que estén hasta el final. Ustedes han sido un grupo muy exigentes con ustedes mismos, porque hoy es día de charla.